Velocidad o veneno. La batalla por la supervivencia más implacable de la naturaleza. La sabana africana es inmensa, un mundo duro donde la adaptación decide quién permanece con vida. El guepardo, el animal terrestre más veloz, convierte su rapidez en una guadaña fulminante, un arma para cacerías breves y aterradoras. El impala, siempre tenso y alerta, es una presa esencial, capaz de sostener el frágil equilibrio de las grandes praderas. Y entonces aparece el cerval, un cazador experto. Sus patas largas y finas le dan un salto descomunal y una embestida de velocidad letal. Sus orejas enormes funcionan como un radar, captando la vibración más mínima del enemigo oculto. Avanza sin hacer ruido, con el pelaje fundiéndose con la hierba seca, transformado en un asesino invisible en plena sabana. Que su tasa de éxito alcance el 50% es una prueba viva de su habilidad. Y en un choque inesperado, este depredador oportunista se aferra a la ocasión. El cerval no le teme a la serpiente. Su reflejo, tan rápido como un relámpago, es el arma decisiva en esta pelea peligrosa. Con saltos explosivos, golpes continuos y sin concesiones, desgasta a la serpiente hasta dejarla sin margen para contraatacar. La lucha termina. El cerval arrastra de inmediato su trofeo hacia un lugar seguro, lejos de esas sombras oportunistas que rondan sin descanso. Pero en la sabana siempre acecha un cazador mayor que todos. El león, dueño del trono africano, a menudo mata a las crías de sus rivales para asegurar un poder absoluto. Y el leopardo, cazador solitario, vive de fuerza, paciencia y un zarpazo mortalmente preciso. El caracal, el lince del desierto,
Destaca por sus característicos penachos negros en las orejas. Adaptado por completo a la sequedad, puede pasar muchos días sin beber agua. Esos penachos no son simple adorno, amplifican el sonido y permiten localizar con precisión a una presa en movimiento. La pintada común es un alimento clave para muchos depredadores, especialmente para felinos cazadores profesionales como el caracal. La bandada sigue distraída, sin sentir cómo la sombra de la muerte se cierra sobre ella. Sus llamadas les sirven para comunicarse, pero no para salvarles la vida. Ojos amarillos, fríos, atraviesan la luz. El caracal aplasta el cuerpo contra el suelo, avanza paso a paso, cada vez más cerca, esperando el instante fatal. Y entonces, un salto vertical, espantoso. Puede elevarse más de 3 metros para atrapar un ave en pleno aire. Esa destreza extraordinaria fue afilada por miles de años de evolución salvaje. El alimento es la recompensa de la paciencia y del golpe perfectamente calculado. Y cuando el sol se hunde, otro día se cierra en las llanuras africanas. El ciclo interminable de la vida continúa, silencioso. En los territorios más áridos e implacables de Norteamérica, la vida siempre camina al borde del peligro. Aquí el sol no solo ilumina, es una fuerza que dicta destinos. Bajo la maleza espinosa y seca, estalla un sonido mortal. La serpiente de cascabel, un fantasma de terror. Su cola no es un adorno, esos segmentos córneos y huecos producen un traqueteo escalofriante, una advertencia de muerte para quien se atreva a acercarse. Su arma definitiva son los colmillos huecos cargados de veneno. Con una sola mordida, la toxina entra en la sangre, destruye glóbulos rojos y paraliza a la presa. La serpiente de cascabel es un símbolo de la crueldad en los ecosistemas semiáridos. Pero no todas las criaturas le temen. En el desierto, una figura pequeña atraviesa la arena ardiente como una flecha, el correcaminos. Sus patas largas y su cuerpo compacto le permiten alcanzar 42 kilómetros por hora, superando a muchos cazadores de la región. Sus pies especiales, 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás, le dan agarre, estabilidad y aceleración en terrenos ásperos. El correcaminos se adaptó para sobrevivir donde el agua escasea todo el año. Expulsa el exceso de sal mediante glándulas cercanas a los ojos, conservando líquidos, una adaptación vital en un mundo despiadado. Obtiene gran parte del agua que necesita de las presas que devora. No solo es rápido, también es temerario. Se atreve a enfrentar a una serpiente venenosa.
La vida del correcaminos no es solo una cadena de combates a muerte. Es omnívoro y no desperdicia oportunidades. Ratones, pequeños mamíferos, lagartos, serpientes, anfibios, insectos, ciempiés, escorpiones e incluso carroña. Su nido, tejido con ramas secas, se oculta entre cactus espinosos. Pone de 2 a 6 huevos. Padre y madre se turnan para incubar y defenderlos de los depredadores que merodean. Tras unos 20 días, nacen los polluelos, diminutos, frágiles y siempre hambrientos. La comida llega sin descanso. Lagartijas e insectos pequeños son empujados directamente a los picos abiertos de las crías. En medio del desierto implacable, el flujo de la vida no se detiene. El correcaminos, guerrero de la sequedad, supera la prueba de la supervivencia y empuja a su especie hacia el futuro. Amanece sobre las llanuras al sur del Sáhara y la niebla se disipa sobre la hierba amarilla. Un mundo donde vida y muerte se entrelazan en cada instante. Esta es la sabana, que cubre más de la mitad de África, una tierra de sol abrasador y vientos secos. De día, la temperatura supera los 40 grados. De noche, cae por debajo de los 10. Llega la estación de lluvias y trae el aliento de la vida, la hierba renace. Pero pocos meses después, la sequía vuelve a quemarlo todo. Es un bucle interminable de guerra por sobrevivir. Desde esa dureza emerge un depredador extraño, el ave secretaria, Sagittaria serpentarius. Un ave que no domina el cielo, sino la tierra. Camina sobre el suelo reseco. Es el único miembro de la familia Sagittariidae, una rama antigua que se separó de las grandes aves rapaces hace decenas de millones de años para convertirse en el caminante más peligroso de la sabana. Con una altura de entre 1,2 y 1,5 metros y una envergadura superior a 2 metros, es una de las rapaces más altas del mundo. Plumaje gris plateado, alas con bordes negros y un penacho en la nuca que parece un manojo de plumas en forma de plumas de escritura, de ahí su nombre. Su andar es elegante, casi sereno. Pero esa calma es solo la cubierta de una máquina de matar. Puede correr alrededor de 30 kilómetros por hora y lanzar patadas con fuerza suficiente para quebrar huesos en un instante. En lugar de lanzarse desde el aire como un águila, caza con zancadas largas y rítmicas, barriendo cada tramo de hierba como si leyera un mapa invisible. Cada día camina y caza durante 6 a 8 horas. Una pareja puede controlar un territorio de unos 50 kilómetros cuadrados. Sus ojos son una obra maestra de la evolución, un campo de visión amplio, capaz de detectar movimientos a más de 100 metros. Y bajo la hierba, aparentemente inofensiva, se esconden nombres que hacen dudar a toda la sabana. Cobras, mambas negras, víboras, donde un solo error puede cerrar una historia para siempre. Pero para el ave secretaria, eso es apenas una prueba repetida día tras día.
Cuando la presa entra en su rango, se detiene de inmediato. El cuerpo se yergue. El cuello se estira. La cabeza se inclina levemente, como si midiera la distancia. Ni un gesto de más. Ni una respiración precipitada. Y entonces llega el estallido. En apenas unos latidos, todo termina. Con 43 grupos musculares funcionando de forma independiente en sus patas, controla cada patada como una máquina biológica perfecta. Libera la fuerza justo cuando debe rematar y la recoge de inmediato para mantener el equilibrio. Sus huesos de las patas son casi huecos, ligeros, elásticos y resistentes, lo que le permite golpear con potencia suficiente para abatir a la presa sin dañarse a sí misma. La dieta del ave secretaria no se limita a serpientes venenosas. Lagartos, erizos, mangostas e incluso crías de tortuga. Cualquier criatura que se mueva pegada al suelo puede convertirse en objetivo. En la sabana seca, rara vez busca agua. La humedad necesaria la obtiene directamente de la presa, una adaptación clave para resistir en una tierra de sol ardiente y viento áspero. Las primeras lluvias enfrían la sabana y comienza la temporada reproductiva. El ave secretaria vive en parejas monógamas, unidas de por vida, y construyen el nido en acacias altas de hasta 6 metros, lo bastante lejos del suelo para evitar a la mayoría de los depredadores. El nido es grande y sólido, ancho como una estera tejida, y está forrado con hierba seca y hojas suaves para conservar el calor. La hembra pone 2 huevos, incubados de forma constante durante 45 a 50 días. En ese tiempo, el macho vigila sin descanso, protegiendo el nido de cualquier amenaza que suba desde la sabana. Cuando nacen los polluelos, ambos padres se turnan para cuidarlos. Tras unos 75 días, los jóvenes abandonan el nido. Practican la caza, aprenden a reconocer los límites del territorio y se familiarizan con los peligros que nunca dejan de acechar. Cada paso es una adaptación. Cada día, una prueba. Pero la sabana ya no permanece inmóvil. Las actividades humanas están invadiendo poco a poco la tierra salvaje.
Y ahora la lucha por sobrevivir no proviene solo de la naturaleza, sino también de los cambios creados por el propio ser humano. En el polvo caliente, el sonido de los cascabeles es inquietante. La muerte se acerca. ¿Qué pesadilla aterroriza tanto a la serpiente venenosa? ¿Podrá escapar? Desierto de Arizona, guerra mortal de serpientes. Amanece en el desierto de Arizona. La primera luz tenue se cuela por el horizonte púrpura oscuro, pintando un mundo de penumbra y penumbra. La fría arena aún conserva algo del rocío nocturno, pero en pocas horas, el sol abrasador convertirá este lugar en un horno gigante. En ese momento de quietud, se oye el inquietante sonido de la cola del cascabel. Serpiente de cascabel. Un reptil que porta un arma que desconcierta a toda la tierra. Su cuerpo es grueso, de casi 2 metros de largo, y sus escamas oscuras y moteadas se mimetizan a la perfección con las areniscas circundantes. La cabeza plana y triangular, los fríos ojos dorados y la cola de cascabel que vibra con un sonido espeluznante. Es a la vez una advertencia y un canto a la muerte. No es un cazador. Su hábito es esconderse y esperar. Con órganos termosensibles extremadamente sensibles a ambos lados de la boca, puede detectar el calor de su presa incluso en la oscuridad. Una vez que identifica a su objetivo, enrosca su cuerpo como un resorte, esperando el momento decisivo. En tan solo una décima de segundo, sus colmillos huecos inyectan un veneno paralizante y destruyen la sangre. Cada mordisco es una sentencia de muerte. Cerca, una pequeña figura sale de la cueva en busca de comida. Tan pequeña como un puño, su pelaje marrón claro le ayuda a camuflarse en la arena, sus grandes orejas giran constantemente para captar el sonido de su depredador. Salta ágilmente sobre sus fuertes patas traseras, excavando en busca de semillas y hierba seca tras una larga noche. En la cadena de supervivencia, esta pequeña criatura es la principal fuente de vida para muchas especies y también la presa habitual del portador de la muerte que se esconde en la arena. El canguro del desierto se detuvo, sus bigotes temblando al ritmo del viento seco. Inclinó la cabeza, escuchó y luego se agachó para excavar en la arena en busca de granos. Todo parecía tranquilo, pero cada grano de arena ocultaba la muerte. La serpiente levantó la cabeza, sus agudos ojos fijos en su objetivo. Solo una abertura. Solo una respiración descontrolada.
En una fracción de segundo, lanzó la mordida. En el momento de vida o muerte, el instinto habló. Sus rápidos reflejos ayudaron al canguro del desierto a escapar de la muerte, desapareciendo entre la hierba. Detrás estaba la serpiente de cascabel, observando con la mirada. El fracaso no la desanimó. Con una paciencia mortal, se agazapó en silencio esperando otra oportunidad. En este desierto, incluso la serpiente venenosa debe aceptar las veces en que la presa escapa de sus garras para que el ciclo de supervivencia pueda continuar. Pero perder ante una presa pequeña no es el mayor peligro para la serpiente de cascabel. En esta tierra inhóspita, siempre hay otra al acecho. Deslizándose por la arena y la grava calientes, un cuerpo largo y grácil representa una amenaza. La serpiente rey. La asesina de serpientes venenosas. Su cuerpo es elegante, con rayas blancas y negras alternadas que resaltan contra la arena ardiente. A diferencia del siseo amenazante de la serpiente de cascabel, la presencia de la serpiente rey es un silencio sepulcral. Lo que la hace formidable no es su veneno, ya que la serpiente rey es completamente inocua. Sus armas son sus músculos flexibles y su presión asfixiante. Aún más aterradora, posee la capacidad de ser inmune al veneno de la mayoría de las serpientes, incluida la mordedura mortal de la serpiente de cascabel. Esto la convierte en la única rival que se atreve a cargar directamente hacia la muerte sin retroceder. Esta especie siempre caza y aprieta a su presa hasta cortarle el último aliento. No rehúye a la serpiente venenosa, sino que la persigue activamente. Y ahora, mientras su sombra se desliza por la arena, un enfrentamiento es inevitable entre la muerte que porta cascabeles y el rey sin corona del desierto. La luz del sol brilla sobre el desierto de Arizona. El sol sale, rasgando la fina niebla. La temperatura sube a cada minuto, convirtiendo el suelo en un espejo de fuego, presagiando un día duro. Los dos depredadores se enfrentan en la arena brillante. La serpiente de cascabel enrosca su cuerpo, con la cabeza levantada, con los colmillos venenosos listos para asestar un mordisco mortal. La serpiente rey no se inmutó. El aire era tenso y sofocante. Una carga ultra rápida.
La serpiente rey tenía la ventaja. La campana desquiciada sonó y se detuvo. El cazador se había convertido en la presa. El veneno, que una vez fue un arma mortal, de repente se volvió inútil contra el inmune oponente. En este mundo, incluso la muerte a veces se convertía en un festín para otros. Sin embargo, una muerte nunca era suficiente para extinguir todo el linaje. Bajo la arena ardiente, una nueva generación se retorcía en la oscuridad. En lo profundo de las grietas de la roca, la guarida invernal de las serpientes de cascabel, que podían llegar a ser más de 100, aún existía como testimonio de la feroz vitalidad. Allí, las diminutas crías se desarrollaban dentro del cuerpo de su madre y nacían directamente, ya portando armas aterradoras, colmillos venenosos. A diferencia de muchas otras serpientes que deben encontrar su propio camino poco después de nacer, las crías de serpiente de cascabel son protegidas por sus madres hasta que son lo suficientemente fuertes como para cazar insectos, lagartijas y pequeños roedores por sí solas. Gradualmente, cada individuo abandona el nido, emprendiendo su propio viaje, llevando consigo los instintos letales de sus ancestros. Cada año, al llegar la temporada de apareamiento, los machos se enfrentan en feroces constricciones para competir por el derecho a transmitir su linaje. El ganador se lleva la oportunidad y el ciclo de la vida continúa, a pesar del intenso calor y los enemigos acechantes. El desierto puede ahogar a innumerables criaturas, pero para las serpientes de cascabel, también es donde han existido durante millones de años. Incluso cuando un individuo cae presa de otro, en algún lugar bajo la arena ardiente, los cascabeles siguen vibrando, indicando que la vida continúa, la música inquietante pero eterna del desierto de Arizona. Pero el desierto de Arizona no es solo el dominio de las serpientes venenosas. Bajo la luz del sol que iluminaba el cactus sobre la arena seca, una pequeña pero imprudente sombra se deslizaba sobre sus patas. Un correcaminos. Una extraña y famosa ave corredora de estas tierras. Su cuerpo mide apenas medio metro de largo, sus largas y robustas patas soportan la mayor parte de su peso, lo que le permite correr a una velocidad asombrosa, más de 30 kilómetros por hora. Sus plumas, de color gris pardo, están moteadas con el color del suelo, sus alas pueden extenderse,
pero rara vez vuelan, pues su verdadera fuerza reside en sus ágiles patas. Su pico afilado, ligeramente curvado hacia adelante, es un arma para picotear y acorralar a su presa. El correcaminos suele moverse continuamente por el suelo, observando a su alrededor el más mínimo movimiento. Su alimento es muy diverso, desde insectos, lagartijas, pequeños ratones hasta crías de serpiente. Para cazar, aprovecha su velocidad abrumadora, lanzándose directamente hacia su oponente, picoteando continuamente la cabeza o la nuca, mareando a su presa. A pesar de su aparente fragilidad, el correcaminos es una pesadilla para muchos reptiles, especialmente para las serpientes de cascabel jóvenes que acaban de abandonar sus nidos. El veneno no es lo suficientemente potente, el cuerpo aún está débil y se convierte fácilmente en un festín para este veloz depredador. Y cuando la luz del sol abrasador se extiende por el desierto, el guerrero de largas patas emprende su cacería. Cerca, sobre la arena salpicada de espinas, una extraña criatura yace apretada contra el suelo. Es un lagarto cornudo. Un pequeño reptil de aspecto feroz. Su cuerpo es plano, su lomo está cubierto de escamas ásperas como una armadura, y la cabeza presenta púas afiladas como cuernos, lo que le da el aspecto de un pequeño guerrero del desierto. Sus ojos redondos y alertas se mueven de un lado a otro, y cada respiración sube y baja ligeramente con el pecho. Lo ha presentido. Sabiamente, se hundió en la arena caliente. Lejos del peligro inminente. Las escamas de color marrón grisáceo se mimetizaban tan perfectamente con las rocas circundantes que casi desapareció. El correcaminos pasó corriendo, una figura pequeña y ágil que dejaba un rastro de arena tras de sí. Sus ojos agudos escudriñaban el paisaje, captando cada pequeño movimiento. Entonces se detuvo. Más adelante, a la sombra de un cactus, una cabeza triangular emergió de la arena. La familiar cola de cascabel del desierto volvió a temblar. La joven serpiente de cascabel acababa de abandonar el nido, su cuerpo era más pequeño, pero ya cargaba veneno. Aún enroscada, sus ojos amarillo-marrón miraban ferozmente al depredador que se acercaba. Sin dudarlo un segundo, el correcaminos estiró su cuerpo, sus patas se levantaron de la arena.
El pico afilado se abalanzó como la hoja de un cuchillo. Con unos pocos golpes decisivos, el cuerpo de la serpiente se estrelló contra el suelo seco y agrietado. La cola de cascabel vibró en protesta y luego se calmó gradualmente. El correcaminos apretaba a su presa con el pico, sus ojos brillando bajo la intensa luz del sol. Un pequeño y veloz guerrero del desierto se convirtió en una pesadilla para el mortífero reptil. Ganar la caza es solo parte de un duro ciclo vital. Para el correcaminos, la supervivencia no se trata solo de instintos de caza, sino también del esfuerzo por mantener la especie en la tierra árida. Durante la época de apareamiento, los machos comienzan a realizar carreras espectaculares, con las alas abiertas y el pico sosteniendo insectos o lagartijas como regalo de bodas. Un grito profundo y ronco resuena en la estepa seca y calurosa, anunciando el apareamiento. Cuando la hembra asiente en señal de aceptación, ambos buscan un lugar para construir un nido juntos. El nido del correcaminos suele estar ubicado en arbustos espinosos, cactus o ramas bajas, hecho de ramas secas, maleza y, a veces, recubierto con plumas y restos de la naturaleza. La hembra pone de 2 a 6 huevos, cuyas cáscaras son pálidas como la arena. Durante varias semanas, el macho y la hembra se turnan para incubar los huevos, protegiendo el nido de depredadores como cuervos o serpientes. Y cuando los polluelos nacen, con escasas plumas y los ojos aún abiertos, los padres se turnan para buscar alimento, trayendo cada insecto y cada trozo de lagartija para criarlos. Pero el suelo nunca ha sido el único lugar seguro. En lo alto, en el cielo ardiente, la sombra de sus alas se extiende, barriendo la arena, proyectándose sobre ella. El gobernante del cielo observa cada movimiento. Gavilán Harris, el famoso depredador del desierto. Con una longitud corporal de 45 a 60 cm y una envergadura de casi 1 metro, posee un cuerpo pulcro pero fuerte. El plumaje principal es marrón oscuro, las alas están salpicadas de brillantes manchas rojo ladrillo y la cola negra está bordeada por una prominente franja blanca brillante. Sus brillantes ojos amarillos siempre están atentos a cada pequeño movimiento en la arena ardiente. Lo que hace especial al halcón Harris es su inusual comportamiento social en el mundo de las aves depredadoras. Mientras que la mayoría de las otras especies cazan solas, el halcón Harris trabaja en grupos de 3 a 6 individuos. Coordinan sus roles, uno se lanza en picado para hostigar, los demás rodean o bloquean el paso, acorralando a la presa. Gracias a las tácticas de caza en manada, Harris puede abatir objetivos mucho más grandes que él, desde liebres y codornices hasta serpientes del desierto. La temporada de reproducción llega a principios de la primavera.
Suelen elegir grandes arbustos espinosos, altos cactus saguaro o ramas robustas de árboles para construir nidos con ramas secas, hojas y plumas. En los cielos ardientes de Arizona, la imagen de una familia de halcones es un testimonio de inteligencia y cohesión grupal. Lo que convierte a esta ave en una de las cazadoras más formidables del planeta. En la arena seca, una larga sombra planea. La liebre común. Con orejas largas y erguidas y patas traseras estiradas, puede correr a velocidades superiores a los 60 km por hora. Es un maestro de la huida por el desierto, confiando en su potencia de salto y agilidad para burlar a cualquier depredador. Con sus cuerpos largos y esbeltos y orejas que se extienden casi un tercio de su longitud, no solo ayudan a disipar el calor bajo el sol abrasador, sino que también les permiten oír el más mínimo ruido de los depredadores. Sus largas y musculosas patas traseras les permiten alcanzar velocidades de más de 60 km por hora, y sus repentinos giros bruscos las convierten en un desafío formidable para cualquier depredador. Sin embargo, incluso la velocidad tiene sus límites cuando se enfrentan a depredadores que saben cómo trabajar en equipo. En lo alto, un grupo de halcones Harris vuela en círculo, con sus brillantes ojos amarillos fijos en la figura que huye. La caza ha comenzado. La legendaria potencia de salto ahora carece de valor ante la perfecta coordinación. Las liebres forcejean y luego se congelan en la arena ardiente. La luz del sol abrasador se refleja en los penetrantes ojos amarillos del vencedor. El festín no solo consiste en alimentar a los adultos, sino también en ser descuartizados y llevados de vuelta al nido. La recompensa para los jóvenes halcones Harris es aprender su primera lección de supervivencia. En la misma franja de arena, 3 fórmulas de supervivencia colisionan: veneno, constricción, velocidad y la sombra de sus alas. El desierto es implacable. Todo esto crea un vórtice feroz donde la batalla no solo se libra entre las serpientes, sino que se extiende a todo el ecosistema. Los depredadores pueden convertirse en presas, los débiles a veces escapan, y tanto el cielo como la tierra se convierten en campos de batalla interminables. En esta batalla por la supervivencia, ¿qué especie crees que es la verdadera reina del desierto de Arizona? Deja tu opinión en los comentarios.
Si te encantan los enfrentamientos a vida o muerte entre serpientes en entornos hostiles, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio.